Hola Eli, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho y bueno, viendo que ha suscitado bastante interés el tema de la promesa de matrimonio, deciros que ha estado siempre en el Código Civil, si bien ahora con el tema de la fallida boda entre Tamara Falcó y su exprometido, pues parece que vamos a aprovechar esta cuestión para poner un poquito de luz al asunto, para explicaros, sin entrar en temas jocosos, porque no nos corresponde a nosotros en este programa, sino nos vamos a centrar en la cuestión jurídica. Deciros que la promesa de matrimonio viene regulada en los artículos 42 a 43 del Código Civil, se corresponde con los antiguos esponsales y no es más que un negocio jurídico como cualquier otro que produce una serie de consecuencias o una serie de obligaciones. Si bien es cierto que ahora veremos que no se puede obligar a su cumplimiento, sí que es cierto que se producen a través de la ruptura de esta promesa una serie de cuestiones que hay que resarcir a la persona que se ve que no ha cumplido con la parte de su contrato, por llamarlo de alguna manera. Como os decía, viene regulado en el Código Civil y es un negocio jurídico en el que dos personas libremente, es decir, tienen que ser mayores de edad o estar emancipados, consienten en contraer un futuro matrimonio. En el caso concreto, la pregunta principal sería, como ya había una promesa de matrimonio que además ha hecho más que pública, ¿Onieva podría exigir a Tamara la obligación de casarse, puesto que ha dado el sí y lo ha comunicado y es obvio que había aceptado el matrimonio? Pues bien, la respuesta es clarísima y es que no. Y es que el Código Civil no permite que la promesa de matrimonio exija el cumplimiento, porque el matrimonio en España debe de ser libre y voluntario, no se puede obligar a una persona a casarse si no quiere. En este caso está claro que el exprometido de Tamara no puede obligarla a contraer matrimonio. Ahora bien, ¿qué consecuencias jurídicas o qué obligaciones se han producido por al no querer continuar con el matrimonio? Bueno, en este caso el Código Civil, en el artículo 43, lo que dice es que se producirán consecuencias económicas de resarcimiento de daños y perjuicios siempre y cuando no hubiera causa justa que medie para que se rompa la promesa de matrimonio. En este caso, la infidelidad es un asunto más que claro de causa justa para romper la promesa de matrimonio, por lo tanto, Onieva no puede reclamarle ninguna indemnización a Tamara por haber roto la promesa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poquito claro. Imaginaros que no ha pasado tan pronto, ¿no? No hay de un día para otro, no cambian las cosas, sino que se produce, y esto vale para cualquier persona, se producen una serie de gastos consecuencia de ese futuro matrimonio. Es decir, el traje del novio, el traje de la novia, el banquete, ya se ha pagado parte del banquete, se ha pagado parte del viaje, se ha contratado ya un fotógrafo, el que se le ha pagado una cantidad por adelantado. En esos casos, la persona que incumple la promesa de matrimonio, si no media causa justa, podría ser obligado al pago o al resarcimiento de esas cuestiones porque ha hecho pensar a la otra persona que se iban a casar y se han producido una serie de negocios jurídicos paralelos, pues eso, compra de vestidos, compra de pago de servicios, y entonces el que incumple tiene la obligación de asumir ese gasto. Ahora bien, si media causa justa, en el caso concreto de Tamara, evidentemente la infidelidad, como decíamos, es una causa más que justa para romper esta promesa. ¿Podría Tamara exigirle a Onieva el pago o el desembolso de las cantidades que se hayan producido como consecuencia de su infidelidad? Pues sí, porque había una promesa de matrimonio, que dura solamente un año. Es decir, nosotros podemos reclamar todas esas cosas hasta un año después de la negativa a casarse. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y vamos a terminar ya porque creo que ya queda suficientemente claro, qué pasaría con aquellos regalos que se hubieran producido por parte de terceros que creen que esas personas se van a casar? Pues habría que devolverlas. Además, de la misma manera, como decíamos, pues o si son cuestiones económicas se devolverán, si son cuestiones materiales se devolverán, pero si no se pueden devolver porque han desaparecido o porque se han consumido, pues deben de resarcir la cantidad económica y además debe de hacerlo respecto a los terceros la pareja, pero entre ellos se podrá exigir que sea el que ha incumplido la promesa de matrimonio si no hubiera causa, o el que ha producido la causa consecuencia del que se ha producido el incumplimiento de la promesa de matrimonio. Y ya, para terminar, respecto al anillo, ¿Tamara tiene que devolver el anillo? Pues no, porque es un regalo, puede quedárselo. Es un regalo que no se le da cuando dice que sí, es decir, se da antes y podía haber dicho que sí o podía haber dicho que no.
en ese caso el anillo, si Tamara se lo quiere quedar, que me parece que no, pues podrá quedárselo. Dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes y bueno, vamos a buscar algún temita de estos divertidos porque creo que este ha gustado bastante. Un saludo.